noches. Principalmente quiero agradecer la hospitalidad, el interés del Centro de Estudios de Historia de México, Grupo Carso, por difundir el legado del general Emiliano Zapata a las nuevas generaciones. Me da mucho gusto de que jóvenes estén congregándose este día 25 de febrero del 2019 para saber más sobre la trascendencia histórica del general Emiliano Zapata, que, como ustedes tendrán conocimiento, este año 2019 es dedicado a la memoria del general Emiliano Zapata. Y creo, como historiador, tengo esa responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones quién fue Emiliano Zapata, cuál fue su trascendencia, tanto en la vida social, en la vida cultural de México, pero también como familiar, es dar un contenido más humano sobre este personaje que lo hemos visto en calles, en el Metro Zapata, en plazas públicas, en algunas buenas o malas películas, y por eso el interés, y le agradezco aquí al doctor Manuel Ramos que me permita tener este gran público. Y mi ponencia es sobre la muerte de Emiliano Zapata vista por su pueblo y sus hijos. Nuestra ponencia es sobre la historia del culto a Emiliano Zapata en las conmemoraciones de su nacimiento y de su asesinato, vista por su pueblo. Testigos presenciales de la transformación de la imagen del rebelde intransigente al apóstol del agrarismo en la fundación del régimen emanado de la Revolución Mexicana. La presencia de Emiliano Zapata en la memoria del pueblo mexicano durante el siglo XX tuvo un gran impacto social después de su asesinato ocurrido en Chinameca un 10 de abril de 1919. Hasta su centenario, ustedes recordarán su centenario de su nacimiento, que se conmemoró hace 40 años, en 1979, un 8 de agosto. Centrarnos en esta historia, detrás del mito de Zapata, ha sido en gran parte ignorada. Es un hecho ampliamente conocido que el Estado emanado de la Revolución Mexicana se apropió de la imagen del caudillo suriano como uno de los pilares de la revolución institucionalizada, como parte de su esfuerzo por influir el nacionalismo revolucionario a la identidad mexicana que siempre se ha enraizado profundamente en la historia nacional. Pero el Estado nunca controló el desarrollo y la imagen y el mito de Emiliano Zapata. Más bien, el mito se formó mediante el proceso en el que los recuerdos de sus hijos, de su pueblo y su gente, se interactuaban de manera compleja para la construcción del México postrevolucionario. El Zapata desconocido. La vida personal de Emiliano Zapata Salazar, general en jefe del Ejército Libertador del Sur, es muy poco conocida. Se conoce, sí, su desempeño histórico en la Revolución Mexicana y sus hazañas guerrilleras hasta su asesinato en 1919. Pero poco se sabe con exactitud cuántos hijos tuvo, pero se tiene conocimiento de que fueron 15, aunque también es posible que existan más perdidos y olvidados en los pueblos y en las rancherías que fueron escenarios de la lucha zapatista. Actualmente se reconocen como hijos del caudillo del sur a Nicolás, a María Elena, Guadalupe, Juan, Ponciano, María de Jesús, Paulina Ana María, Eufemia, Bartolo, Eugenio, Carlota y el más pequeño,
Mateo Emiliano, que era mi abuelo materno. Todos ellos hijos del intransigente de la Revolución. Zapata solamente se casó una sola vez con la señora Josefa Espejo Sánchez en agosto de 1911, y de quien tuvo 2 hijos de nombre Josefa y Felipe. En el mismo contexto también poco se sabe de cuál fue el destino de sus hijos a la muerte de su padre, el general Zapata, y qué papel jugaron en la construcción del mito zapatista después de la Revolución. Centrándome principalmente en el primogénito, que se llamó Nicolás, y el menor de la familia, que se llamó mi abuelo Mateo Emiliano, cómo llevaron su vida a raíz del asesinato de su padre Emiliano. En aquel 10 de abril de 1919, en la tarde, Emiliano Zapata se presentó a la puerta de la hacienda de Chinameca. Al aproximarse, una banda de guerra tocó llamada de honor y sin terminar esta, una trompeta tocó fuego. El ejecutor de la emboscada, el coronel Jesús María Guajardo, salió con la fuerza de su mando rumbo a Cuautla, a donde llegó a las 21:10 horas. El cuerpo de Zapata iba amarrado al lomo de una mula, y cuando las tropas carrancistas llegaron a las puertas de Cuautla, Guajardo informó a su jefe, el que fue general militar del estado de Morelos, el general Pablo González, cita Guajardo: mi general, sus órdenes han sido cumplidas. El cuerpo de Emiliano Zapata fue llevado a los bajos de la presidencia municipal de Cuautla y para su identificación. Los mandos carrancistas hicieron traer a uno de sus jefes, del general Zapata, un joven de 25 años, que se llamó Eusebio Jáuregui, campesino de 25 años de edad, antiguo jefe de la escolta de Emiliano. Jáuregui en principio sostuvo que el cuerpo expuesto no era el de Zapata, pero después se desdijo. La prensa de la Ciudad de México aseguró, y cito: todo confirma la aclaración de Jáuregui, hecha ante notario público. Y hago un paréntesis: la identificación del cadáver ante notario pertenece a una de las joyas aquí de este Centro de Estudios Históricos, Carso. 2 días después de la identificación del cuerpo en el Panteón Municipal de Cuautla, Jáuregui, el antiguo asesor fiel de Zapata, fue asesinado con el pelotón de los carrancistas. Luego Alberto Rigelba, vecino de Cuautla, quien fungió como testigo del acta de defunción, manifestó que el cadáver se encontraba en el local de la inspección de policías y efectivamente era quien en vida se llamó Emiliano Zapata, originario del pueblo de Nenecuilco, de la municipalidad de Villa de Ayala, Morelos, casado, labrador e hijo de Gabriel Zapata y doña Cleofa Salazar. El cadáver fue expuesto sobre una caja fúnebre y acudieron a verlo centenares de personas de la región. Entre ellas iban 3 mujeres: María Salazar, Francisca Merino y Darías Salazar, primas del caudillo del sur. Por su parte, el médico Miguel Loaiza practicó la autopsia y comprobó que Emiliano presentaba 7 perforaciones correspondientes a 7 tiros que le causaron la muerte casi instantánea. Cabe mencionar que el general Zapata fallece a la edad de 39 años. El féretro fue conducido al Panteón Municipal de la ciudad de Cuautla, a hombros de prisioneros zapatistas como Encarnación Vega, Manuel Vega, Rafael García, Serapio Marca, Carmen Morales, José Romero, José de la Cruz y Jesús Guzmán. El cadáver de Zapata fue depositado en una fosa situada a la izquierda de la entrada y en la segunda fila, cerca de la pared que limitaba el cementerio. Afuera, las primas de Zapata se negaron a encabezar el cortejo fúnebre, guardaron silencio y enseguida salieron rumbo a Nenecuilco,
y a Tepalcingo, lugar donde se encontraba la mayor parte de la familia para informar de los acontecimientos de aquel día, jueves de abril de 1919. Mientras tanto, mi tío Nicolás Zapata, con tan solo 15 años de edad, sufrió como los demás hijos el asesinato de su padre. Ese acontecimiento lo llevó a tener que esconderse en los cerros y en otros casos a cambiarse el apellido por temor a que también lo asesinaran junto con sus tías María de Jesús y María de la Luz. En ese mismo contexto, por seguridad, el niño Mateo Emiliano, nacido en Tlaltizapán un 21 de septiembre de 1917, fue llevado al año y medio de edad a Cuautla. La familia pensó que ahí el niño estaría más seguro, pues la gente pacífica de ahí se encontraba a salvo porque se encontraba en el municipio de Cuautla el cuartel carrancista. Los zapatistas vivieron aquel panorama desolador. Junto con los hijos de Zapata, ellos vivieron el estigma de criminalización contra la Revolución del Sur. A pesar de las reivindicaciones agrarias y sociales que plasmó los zapatistas en el Plan de Ayala, el gobierno carrancista los acusó de bandoleros. Apenas 6 días después del asesinato de Zapata, Pablo González lanzó un manifiesto y cito: "La justicia se impuso", dijo y agregó: "El trágico Atila Suriano, el más genuino apóstata estandarte de la destrucción nacional y ciego, cayó para no levantarse más". Frente al desafío y la criminalización oficial, sin embargo, la familia Zapata recibieron protección e información de la gente del campo, incluso también de gente del mismo Ejército Federal, como el mayor Antonio López Sanz Prado. Y cito este testimonio que forma parte del archivo familiar que preservamos. Cito: esto fue fechado un 23 de febrero de 1929, y es el testimonio del mayor. Cito: "Encontré a un niño en el mes de octubre de 1919 montando una yegua. Me dijo que era el hijo del general Zapata. Al hacerse saber que yo lamentaba la forma en que murió su padre, le dije que yo le iba a poner en la escuela por mi propia cuenta, para que se quitara de andar sufriendo por los cerros a tan tierna edad, que yo no tenía razón de que sacrificara tan pequeño. Él se mostró conforme a mis ofrecimientos y le cumplí lo que le había ofrecido, o sea, ponerlo en la escuela, vestirlo y darle lo que fuera necesario". Pero ahí dice el mayor Antonio López Sanz que al temor de las tías María de Jesús y María de la Luz, las hermanas de Zapata, pues lo escondieron al tío Nicolás, y obviamente no tuvo la instrucción elemental, ¿no? por el miedo a que lo iban a matar. A pesar del asesinato en Chinameca y la identificación del cadáver, empezó la persecución de ciertos carrancistas para darle muerte a los zapatistas y también a los familiares. Por temor a que tomaran venganza, otros apoyaron a los niños para que sobrevivieran en esta trágica muerte, en ese trágico acontecimiento que en este año pues, cumplimos 100 años de su muerte. Después de la muerte de Emiliano Zapata, a mediados de 1919, los líderes sobrevivientes del movimiento zapatista, si bien continuaron en armas en contra de Carranza, tuvieron puentes con Álvaro Obregón. Algunos de ellos, como Gildardo Magaña, que también posteriormente fue el sucesor del general Zapata, y uno de los generales muy renombrados en el zapatismo, don Genovevo de la O, establecieron una alianza con él, quien en esos días estaban organizando su rebelión contra Carranza,
con el objetivo de alcanzar la presidencia de la República que Carranza se había empeñado en impedir. Cuando estalló la rebelión de Agua Prieta, encabezada por Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, sus partidarios sonorenses, Obregón se refugió en Morelos, hizo su entrada triunfal acompañado por algunos líderes zapatistas. Tras el triunfo sonorense, construyeron su propia legitimidad revolucionaria. La figura de Emiliano Zapata les era particularmente útil para ellos. Por lo tanto, la imagen negativa de Zapata prevalecía hasta entonces y se fue transformando y adquiriendo valores positivos. De bandolero se transformó al apóstol del realismo mexicano. Del bandolero al realismo mexicano del México moderno y de los regímenes postrevolucionarios. No fue fácil la conversión y revalorización de Zapata, pues en vida había combatido a Madero y al constitucionalismo y habiendo sido asesinado por enviados de Carranza. No obstante, ningún otro personaje dentro de la revolución encarnaba mejor que él, el general Zapata, el contenido social de la construcción del mito de la Revolución Mexicana. A través de la revalorización de Zapata, a su modo, destacando los aspectos que les convenía y ocultando otros, los sonorenses buscaron el apoyo de los hijos de Zapata, o sea, de la familia, y grupos de campesinos y populares que habían ido convirtiendo a Zapata en un símbolo de lucha por la tierra. En el mismo contexto, un grupo destacado de sobrevivientes zapatistas aliados con Obregón justificaron esa alianza presentando a Álvaro Obregón como continuador del ideal zapatista. En la década de 1920, por fin se le otorgó al zapatismo la categoría de revolucionario. Dentro de la memoria oficial, altos oficiales de gobierno asistieron a las conmemoraciones que presenten conmemoraciones luctuosas de Zapata, cuyos restos enterrados en el cementerio municipal de Cuautla a partir de 1919. Las reivindicaciones históricas fue tal que Francisco Bulnes, el personaje del Porfiriato en 1929, enmarcó la existencia de un culto a Zapata entre los revolucionarios. En las conmemoraciones del segundo aniversario luctuoso de Zapata en 1921, fue organizado por los gobiernos y los ayuntamientos de Cuautla, tengo aquí fotografías de las conmemoraciones que después que asesinaron a Zapata en 1919 y posteriormente se fueron congregando en la ciudad de Cuautla, y en ese monumento que pueden apreciar, un monumento ecuestre, abajo de ese monumento yacen los restos del general Zapata. Posteriormente se congregaban todos los sobrevivientes zapatistas a hacerle una valla de honor. Posteriormente, de 1920 a 1950, los hijos de Zapata, aquí todas las niñas que están vestidas de blanco fueron sus hijas. Aquí se pueden apreciar toda esa fila de mujeres, son sus hermanas, sus hijas y algunas de sus mujeres. Aquí podemos apreciar de mano derecha, con un zarape, es conocida como la Chucha Zapata, la hermana mayor de Emiliano, María de Jesús, María de la Luz, la que tiene el traje negro totalmente. Las tres niñas, María de la Luz, Ana María y Elena, fueron las hijas de Zapata, y la señora que está de rebozo fue una de las mujeres de Zapata. Como pueden apreciar, cómo el gobierno revolucionario invitaba a los familiares de Zapata para tener esa legitimación histórica, ¿no?
En ese mismo contexto de la reivindicación de la causa zapatista, un grupo de zapatistas encabezado por Edmundo Cantón, Felipe Carrillo Puerto y Antonio Díaz Soto y Gama propusieron a la Cámara de Diputados un proyecto de decreto fechado el 21 de diciembre de 1920 para que los deudos de los revolucionarios del sur tengan derecho a percibir pensiones, en especial a las viudas y hijos y huérfanos de la Revolución Zapatista. Enmarcando también este hecho que hicieron algunos zapatistas en el poder, como Felipe Carrillo Puerto y don Antonio Díaz Soto y Gama, se centra en el artículo 8 del Plan de Ayala, que cita en 1911 que al término de la revolución las viudas y huérfanos de la Revolución del Sur iban a tener pensión. Entonces, con ese antecedente, pues hicieron este proyecto de decreto. Los hijos de Zapata fueron testigos vivientes de cómo la imagen de su padre fue convirtiéndose en un símbolo y en una leyenda que ha permanecido hasta la fecha y que ha trascendido las fronteras nacionales para ser reconocido en el mundo como el héroe auténtico de la causa popular que representa la lucha por la tierra y por la justicia social. Zapata se convirtió a lo largo del siglo XX en un personaje universal y probablemente es el mexicano con mayor reconocimiento y prestigio a nivel mundial. La influencia del zapatismo influyó no solamente en las luchas populares y campesinas que se desarrollaron en el México a lo largo del siglo XX, sino que va también en este siglo XXI en uno de los personajes y símbolos de la justicia universal y la justicia social. No obstante, su influencia y en el discurso de los regímenes que triunfaron, esos mismos gobiernos que lo acribillaron también lo resaltaron. El propio Obregón, en marzo de 1923, en Cuernavaca, hizo un elogio a los zapatistas y se refirió a ellos como los mejores representantes de uno de los ideales surgidos del corazón de la revolución, y eso es el ideal agrario, citó. Además de esas reivindicaciones ideológicas, Obregón buscó consolidar el apoyo de los grupos campesinos y le dio mucha importancia a la reforma agraria, ya que habían hecho su predecesor Carranza. Paralelamente ofreció puestos políticos y militares a algunos de los principales líderes zapatistas sobrevivientes y obtuvo el apoyo del Partido Nacional Revolucionario, que fue encabezado por uno de los zapatistas intelectuales de esa época, que fue don Antonio Díaz Soto y Gama. El Morelos se hizo efectivo antes y entre ellos tuvieron la legitimidad los gobiernos que se asentaron después de la muerte de Zapata. La historia de que después de tanto tiempo, amigos y amigas, sobre la muerte de Zapata, que eso siempre fue una plática muy, muy cotidiana dentro del seno familiar. Mi abuelo, yo lo conocí durante muchos años, él murió hace 10, de más de 90 años, y antes que ingresara yo a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, yo le comentaba, quiero que me diga efectivamente qué pasó aquel 10 de abril. ¿Fue su padre? ¿Fue su compadre? Porque se ha dicho mucho sobre ese acontecimiento. Y bien recuerdo, hace más de 20 años, le comenté, y hoy hay un video que les va a pasar, le comenté, quiero grabarlo para que el día de mañana le muestre yo a las nuevas generaciones
quién fue su padre. Porque yo puedo decir que lo que han en la historiografía, que es lo que han dicho de Emiliano Zapata, pero yo lo que quiero saber, que de su propia voz, obviamente mi abuelo nació en el 17, su padre fue asesinado en el 19, tenía 2 añitos de edad, prácticamente no lo conoció, pero lo conoció con los testimonios de los veteranos y de su madre. Entonces, efectivamente, su madre fue, en ese tiempo, cuando exhiben el cuerpo de Zapata en Palacio Municipal, mi abuelo estaba viviendo y su madre estaban viviendo en una vecindad que actualmente existe en Cuautla, atrás del Palacio. Ahorita es un hotel, me parece. Entonces ahí toda la gente en la noche del 10 de abril, que ya mataron a Zapata. Entonces los abuelos de mi abuelo le dijeron a su hija, de nombre María de Jesús Pérez, mi bisabuela, bueno, pues vea, hija, ve a cerciorarte si el cuerpo que están diciendo que está expuesto es de Emiliano. Entonces mi abuela tenía escasos 16 años. Entonces, con desconfianza y curiosidad más bien, fue a ver efectivamente que el cuerpo expuesto era de Emiliano Zapata, y efectivamente ya estaba muy maltratado de su rostro, pero efectivamente mi bisabuela fue la que identificó el cuerpo, y efectivamente eso es lo que me comentó mi abuelo don Mateo. Yo sé que en este centenario se va a hablar mucho de este acontecimiento, y creo que fue verídico. Los zapatistas, ahorita le va a poner un video rescatado por un maestro, en esa época era un estudiante, se llama Andrea Di Castro, me pasó un video, que eso va a ser primicia para el Centro de Estudios Históricos, y agradecer este escenario, que este video fue filmado en 1980. Ustedes van a ver a mi abuelo, el tan citado Mateo Zapata, y los zapatistas platicar cómo ellos reconstruyen la memoria zapatista, cómo reconstruyeron los viejos zapatistas ese ideal, esa identidad y ese amor que despertaba Emiliano Zapata, que ya en este 2019, en este marco de su centenario, yo lo veo en Morelos, que ya no hay mucho interés ni tampoco identificación de su lucha. Y creo que estos trabajos y estos esfuerzos que estamos intentando realizar es transmitirles a los jóvenes la importancia que fue la Revolución Mexicana, que después se fue deformando por la conveniencia política, pero lo que me interesa en este marco de los 100 años de Zapata, transmitir los valores sociales, los valores cívicos. Y les voy a poner este video que dura 13 minutitos. A ver si... ¿Quiénes son? Son mis familiares, miren. Estos son... miren. Ese es el presidente López Mateos, junto con la viuda de Zapata, Josefa Espejo, y mi tía Ana María Zapata. Ella es Ana María Zapata con su mamá Petra Portillo. Y aquí está muy bonita esta foto, porque es una foto panorámica del centro de Cuautla. Y ahí esta foto me gusta porque cómo se concentraba antes el pueblo, e iban del centro de Cuautla
hasta la tumba de Zapata. Y ahora si ven, si van a un 10 de abril o un 8 de agosto, ya hay muy poca gente, ¿no? Pero ahí me gusta esta fotografía porque se enmarcaba mucho en resaltar los valores a los héroes cívicos que actualmente se ha diluido en este México presente. Aquí es en 1932, cuando exhuman los restos del general del Panteón Municipal y lo depositan, actualmente están en la Plaza Revolución del Sur. Aquí es una de las fotografías de la época de 1925, cuando encabezaban mi abuelo y mis tíos las ceremonias luctuosas, ¿no? Miren, aquí están las hijas y las que ven de negro son las hermanas y las mujeres de Zapata, que tengo contabilizado, tuvo como 20 mujeres y 28 hijos. Pero bueno, era otro tiempo. Aquí son fotografías conmemorando la muerte del general Zapata. Esta me gusta muchísimo, que actualmente el monumento Zapata ya cambió por caprichos de los gobiernos. Actualmente ya existe un monumento de más de 5 metros, un Zapata con gabán. Que yo le digo que es el guardián, porque en Morelos está haciendo mucho calor, ¿no? Entonces un Zapata con gabán como que está fuera de lugar, ¿no? Aquí es cuando depositan los restos del general Zapata en el monumento. Ese fue en 1932. Este es el gobernador Vicente Estrada Cajigán y representantes del gobierno municipal. Y aquí está la urna donde descansan los restos del general. Una urna metálica con un águila de bronce. Y aquí están los hermanos Zapata. Entonces, si me lo permiten, si me ayuda para ponerlo aquí, el video. Espérenme, pues que tuve aquí no encuentro el cursor. Y, bueno, para contextualizar, ahorita que venga mi compañero, este video fue en 1920. Los zapatistas crearon varias organizaciones campesinas, entre ellos el Frente Zapatista de la República. Para que me pongas el video, por favor. A la muerte de Zapata se generó, los zapatistas crearon principalmente el Partido Nacional Revolucionario para encumbrar al presidente, al presidente Obregón. Posteriormente, en 1940, crean junto con los antiguos y sobrevivientes firmantes del Plan de Ayala, como el general Genovevo de la O, Francisco Mendoza Palma, Gildardo Magaña, el famoso Frente Zapatista de la República, que con la finalidad de tener el reconocimiento de los sobrevivientes zapatistas y también un apoyo económico a las viudas de los veteranos. Y posteriormente mi abuelo, junto con su hermano Nicolás, rompen con esos organismos zapatistas que lo que buscaban era puestos políticos, encumbrando la imagen de Zapata. Y mi abuelo decide cortar con esos organismos que fueron parte del gobierno y crean con su hermano mayor el Movimiento Nacional Plan de Ayala. En este video, que me hizo favor mucho y que lo quiero volver a mencionar, Andrea Di Castro, es la primera vez que lo vamos a difundir. Es la asamblea del Movimiento Nacional Plan de Ayala en la ciudad de Cuautla. Ahí van a percibir veteranos, van a percibir también a mi abuelito, y dura 13 minutos y ahorita platicamos. Gracias. Es en 1900.
80, la Asamblea General del Movimiento Nacional Plan de Ayala, presidida por mi abuelo don Mateo Emiliano Zapata, y este material no fue publicado en un documental que fue difundido en los años 80, que se llamó Testimonios Zapatistas. Este material no ha sido publicado. Entonces aquí están presidiendo mi abuelo para tener el segundo Congreso Nacional Zapatista en Cuautla. Y como pueden ver, existían en ese tiempo antiguos veteranos zapatistas. Y el maestro Andrea de Castro tiene también más material de esta época. Le voy a recorrer más para que no se me duerman. Vamos a comunicarle y paramos dentro de la el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, licenciado Antonio Vázquez Figueroa, con copia para el ciudadano licenciado Javier García Paniagua, secretario de la Reforma Agraria, con copia para el doctor Gonzalo Arieta Calderón, secretario de Asuntos Agrarios, con copia para el licenciado Guillermo Correo Vidal, oficial mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, y con copia para el Movimiento Nacional Plan de Ayala. Esto es todo lo que respecta a correspondencia recibida desde la pasada asamblea a la presente. Pasamos al siguiente punto, el informe del comité, donde se va a mencionar el nombramiento del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Él es mi abuelo don Mateo. Que ya tenemos encima para el Congreso, que vamos a verificar el día 27 y 28 de este mes. Es muy necesario que en ese Congreso esté todo ya ejecutado. El Congreso debe de tener todo su comité a nivel nacional, todo completo. Y hemos considerado que las personas idóneas para beneficio de ustedes, para los vecinos, para los obreros, para las juventudes, ellos han catalogado a cada persona que va a fungir en esta secretaría. Espero que no lo vayan a tomar mal y vayan a pensar que esto no se hace como pedimos a ustedes una convención por los hechos que están actuando. Ahora sí, pero nada me queda. Ha sido pensado muy rigurosamente para poner a los miembros que van a elegir, si ustedes dan un voto. Ahí contextualizando, mi abuelo actualiza el Movimiento Nacional Plan de Ayala para hacer cumplir los preceptos del Plan de Ayala que se promulgó en 1911. Solamente 5 personas estamos cumpliendo. Y para que no tengamos, ahora sí, Les voy a pasar el testimonio de los zapatistas. Con relación Para que no se aburran. Aquí está la toma de protesta. Es muy satisfactorio para nosotros ser los presentes en este acto conmemorativo con respecto a la reintegración del Comité del Movimiento Nacional Plan de Ayala. Yo antes que nada quiero escucharles una cosa que no es molestarlos mucho. Vamos a dar un voto de confianza a los
tuvimos la dicha de estar en el General Zapata, con los paraches reventados, las paredes reventadas, atrás de él, con la necesidad de entregar sus hijos. Pero eso nos dio el valor de que hoy estemos aquí presentes para rogarles a ustedes que nosotros veteranos estamos al pendiente de nuestro compañero José Zapata. Lo estamos vigilando de donde podamos, pero lo estamos vigilando. No podemos estar aquí con él porque no es posible. Pero donde quiera que estemos y donde quiera que nos encuentremos, cuenten a José Zapata con los viejos revolucionarios, los auténticos veteranos de la nación zapatistas. No quiero decir otros cubanos porque no fuimos zapatistas. Zapatistas de verdad porque empiezan el movimiento. Estamos muertos de hambre porque así fue el zapatismo. El enemigo del zapatismo siempre nos tuvo a base de hambre. Nunca tuvimos nosotros más que la libertad de ir a balazos. El general Zapata cuando uno llegaba con él y yo, jefe, yo quiero andar con usted. Sí, hijo, cómo no. Pero necesito un caballo y una arma. ¿Cómo no, hijo? Para tal día vamos a salir a conocer al gobierno y el gobierno tiene el caballo y tiene la arma. Podemos usarlo, ¿eh? Fíjense ustedes hasta el sacrificio que llegamos al zapatismo, tuvo armas propias porque respetamos al enemigo. El general Zapata nunca aceptó compromisos de otras naciones ni por ninguno de los ricos. Ese es el orgullo de nosotros los veteranos. Decir la verdad aquí y todos los campesinos que tienen tierra son zapatistas, deben ser zapatistas. Lo que dice Zapata, se dice Mateo Zapata. Entonces, acompañado de todos sus colaboradores, yo les explico a todos los colaboradores de mi compañero Mateo que dentro de este comité no haya intrigas, no haya calumnias, no haya venganzas, no haya odio, no haya ambiciones, no haya politiquería, porque los políticos no sirven más que para dividir al grupo. Un campesino que le dice zapatista llega como diputado local. A los 8 días de que ya está como diputado, se olvidó de que no es zapatista, que es hasta morelense. Ya jugó por un tornillo. Esos son los políticos que se arrastran a través del nombre del general Zapata. Yo tuve la oportunidad de ver unas declaraciones cuando dije que ya estamos chocados de que el general Zapata lo agarran como el santo del karma para las ¿cómo se llama? Los hospitales que nos den un milagro, Todos los políticos no saben más que sacar al general Zapata, hasta los anuncios comerciales, ya Zapata, puro Zapata, pero nomás de dicho. Los 10 de abril que viene uno aquí a Cuautla a conmemorar la cosa del general Zapata, la muerte del general Zapata. Pues yo felicito a Mateo porque alguna de las veces me dijo, mira, no, ¿para qué vamos a ir? Trata de una pachanga, una comedia, y realmente los políticos desde el centro hasta los estados tienen mucho más. Hacer una farsa, porque no hay realidad de zapatismo de los que lo quieren aquí. Si hubiera realidad, no porque tengo los cristianos, no, pero si hubiera realidad, que se cumplieran con las leyes como debe ser, entonces los veteranos ya tenemos otro derecho de estar de acuerdo con la ley. Ni siquiera no como ningún pero siquiera que aunque sea de abandonadores, hay tales cosas para que tengan un sueldo como marinero que tenga un sueldo que mantenga. Sin embargo, el señor gobernador, en su cuarto informe, hubo un periodista que le dijo, señor gobernador, ¿usted va a pensionar a los zapatistas? No, pero esta pensión las tendría, que se van a morir. ¿Ustedes creen que él sea de un señor gobernador? Si quiere defender esto, sí, no, pues en esa época los veteranos zapatistas carecían de pensiones y el veterano pues manifiesta el desinterés de los gobiernos hacia su problemática social y económica, ¿no? Creo que ahí le prendemos la luz, por favor, para que no los canse. El objetivo de amigos,
la presentación de este video, que formó parte de un documental muy conocido por todos ustedes, y lo pueden checar en YouTube, se llama Los Testimonios Zapatistas. Y nos detenemos en el discurso del veterano, que ellos vivieron en el 79, el centenario del nacimiento de Zapata. Entonces, en ese marco, el gobierno de entonces el gobierno de López Portillo decidió exhumar los restos del general. En ese tiempo, como ustedes pueden apreciar en el video, existían muchos veteranos y también vivían los hijos de Zapata, ¿no? En ese tiempo se dio la negativa de que exhumaran los restos de Zapata, pero con la condición de que terminara el rezago agrario. Entonces López Portillo le dijo a mi abuelo, en unos 5 meses te resuelvo todo el problema agrario de Morelos. Pero, obviamente lo que querían era trasladar los restos del general Zapata en el Monumento de la Revolución, y eso a los zapatistas les causaba ruido, porque si al trasladar los restos que representan la Revolución del Sur ya no tenía los zapatistas y los campesinos, no tuviera la necesidad de que un presidente de la República fuera hasta Morelos y escuchara las demandas del campesino. Ahora, en el marco del discurso del veterano, creo que está muy, muy actualizado. Yo por eso le agradezco mucho al maestro Di Castro para presentar, y tengo más material. A lo mejor, si me lo permite el doctor Manuel, presentar en otra ocasión, porque hay mucho material que se ha estado embodegado, encasillado, pero es momento propicio de sacar estos testimonios zapatistas, porque de conocer la vida de Zapata por medio de las personas que lo conocieron, ¿no? Yo les puedo comentar de la vida de Zapata, pero vista por los ojos de mi abuelo, la interpretación que él se formó por medio de los testimonios. Y para acabar con eso, ya para que no los canse, recuerdo que le pregunté, ¿usted se siente orgulloso de ser el hijo de Zapata? Y me dice, orgulloso sí, pero hubiera yo querido tener un padre, porque desgraciadamente no tuve, y a la persona que está en el monumento no lo reconozco, porque eso fue construido por los gobiernos, por los revolucionarios. Ahora, como joven, bueno, ni tan joven, y me alegra mucho en verdad ver a jóvenes aquí presentes, es tener esa inquietud de reconstruir, actualizar este personaje que fue construido a la manera por revolución. Y creo, y no es porque sea mi bisabuelo, creo que sin tanta historia oficialista, saber verídicamente quién fue Zapata, una persona campesina, un caballerango, posteriormente fue comerciante, después fue líder de su pueblo Anenecuilco, el famoso Calpuleque, que fue uno de los líderes que se lanzó a la revolución, pero teniendo una conciencia social, un reconocimiento de su gente. Y cuando lo tildaron de bandido y robavacas, le dijo al presidente Madero que está el plan de Ayala. Desgraciadamente fue el intransigente de más de 9 años de una revolución interrumpida, que lo tuvieron que asesinar de la forma que el gobierno de su época tuvieron esa necesidad de llegar
a mentir para ganarle la confianza al general Zapata, que era una persona muy desconfiada. Decía que iba a ir a dormir a Tlaltizapán y aparecía en una de las casas de sus mujeres, de doña Goyita, que fue una de la última mujer que pasó el 9 de abril para amanecer 10, y manifiesta doña Goyita. Afortunadamente hay testimonios en el archivo histórico del archivo de la palabra de Lina, que está manifestando doña Goyita que cómo vio ella, siendo una jovencita de 17, 18 años, cómo vio al coronel Guajardo tejer la telaraña para citar a Zapata ese día 10 de abril. Posteriormente yo los exhorto a tener esa inquietud de quién fue Zapata, quién fueron los zapatistas, y creo que ese es el mejor homenaje que como historiador podemos forjar conciencias, podemos reflexionar de esta etapa de la historia, que nos deberíamos de sentir orgullosos de estar en el 2019 y recordar a Zapata, pero con dignidad. Estoy muy orgulloso de estar con todos ustedes, y quisiera, si hay una sesión de preguntas y respuestas, sería mejor. Muchas gracias.